Emulsiones. Composición básica. Las emulsiones están compuestas por los siguientes componentes: tensioactivos, sustancias grasas, agua purificada, humectantes, estabilizadores, reguladores del pH y conservantes. Tipos de tensioactivos. Los tensioactivos que más se emplean en formulación magistral son los siguientes: aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. Los tensioactivos aniónicos originan emulsiones de tipo aniónico. Los más empleados son las sales de alcoholes grasos sulfatados y sus respectivos ésteres, como por ejemplo lauril sulfato sódico, cetil sulfato sódico, etc. Catiónicos forman emulsiones de tipo catiónico. Las más empleadas son las sales de amonio cuaternarias. No iónicos forman emulsiones no iónicas. Se emplean derivados polioxietilenados como los twins. También muy empleados los SPANs, siliconas emulsionadas y otros compuestos derivados de ácidos grasos polioxietilenados. Aquí pueden observar el esquema de un tensioactivo. En clarito, azul clarito, se representa la fase acuosa de la emulsión. El glóbulo que ven ahí en color amarillo pertenece a una gotícula de fase oleosa. El tensioactivo se distribuye en la superficie de la gotícula de la fase oleosa. El tensioactivo orienta su parte hidrófila a la fase acuosa y orienta su parte lipófila sobre el glóbulo de la fase, en este caso, oleosa. Forma una película alrededor de los glóbulos, disminuyendo la tensión superficial entre ambas fases. Tensioactivos. Concepto de HLB. El HLB es un valor numérico que expresa el grado lipófilo-hidrófilo de una molécula, en este caso del tensioactivo. Cuanto mayor sea el HLB de un tensioactivo, mayor será su hidrofilia y menor su lipofilia. La escala HLB va del 1 hasta el 40. Los tensioactivos que tienden a formar emulsiones de fase externa oleosa tienen un HLB comprendido entre 1 y 6,7, y los tensioactivos que tienden a formar una emulsión de fase externa acuosa tienen un HLB comprendido entre 15 y 40. En la siguiente tabla tienen los valores de HLB de los tensioactivos más comunes en formulación magistral. Pueden ver cómo, por ejemplo, el lauril sulfato sódico, tensioactivo aniónico presente en la base de Biller, la cual ya la veremos, tiene un HLB máximo, número 40, y origina, lógicamente, emulsiones de fase externa acuosa. Pero una emulsión tiene también un HLB requerido para su formación. La fase oleosa de la emulsión tendrá un valor de HLB en función del componente graso mayoritario y del tipo de emulsión que se desee obtener. Los tensioactivos que se elijan para diseñar la emulsión deben tener un HLB muy similar al HLB requerido por la misma. La cantidad de tensioactivos que se suelen emplear suele estar comprendida entre un 3 y un 10%.
En la siguiente tabla pueden ver el HLB requerido de una emulsión. Por ejemplo, si se quiere elaborar una emulsión cuyo componente graso sea vaselina líquida, una emulsión, por ejemplo, de fase externa acuosa, iremos a la tabla y veremos que el HLB requerido es de 10. En función de este valor, se elegirán los tensoactivos. Una vez que sepamos el valor del HLB requerido, por ejemplo 10 en este caso, se elegirán los tensoactivos adecuados. Se suelen elegir 2 tensoactivos para aumentar más si cabe la estabilidad. Se optarán por elegir 2 tensoactivos. Uno OW, que sea próximo a 10, y otro WO, también próximo lo más posible a 10. El siguiente paso es conocer qué cantidad de tensoactivo es la adecuada. Esto se puede determinar mediante la siguiente expresión matemática. Fórmula determinación cantidad de tensoactivo a añadir. X por A más I por B es igual a A más B por Z, siendo A el HLB del tensoactivo elegido 1, X la cantidad de tensoactivo 1, B el HLB del tensoactivo 2 elegido, y cantidad tensoactivo 2, y Z el HLB requerido de la emulsión y que obtuvimos en la tabla correspondiente. También sabemos que X más Y es igual a la cantidad total de tensoactivos, que como ya se vio anteriormente, suele estar fijada entre valores del 3 al 10%. En la práctica, el farmacéutico no tiene tiempo material de calcular o determinar la cantidad de tensoactivo, mirar HLB, etc. Suele optar por elaborar bases ya diseñadas oficinales, como por ejemplo la base de Biller, el ungüento hidrófilo, la crema base Lanet, etc. O incluso utiliza bases ya comercializadas listas para su uso. Simplemente debe conocer cómo incorporar de forma adecuada los principios activos prescritos sobre dichas bases. Sustancias grasas. Tipos. Forman la fase oleosa de la emulsión. Tipos de sustancias grasas que nos podemos encontrar en las emulsiones. Grasas sólidas, grasas semisólidas y aceites. Grasas sólidas. Ceras, como la cera blanca de abejas, la cera de carnaúba. Mantecas, como la manteca de karité. Parafina. Alcoholes grasos, como el alcohol cetílico, el alcohol cetoestearílico. Ésteres grasos, como el monoestearato de glicerilo. Grasas semisólidas, como la vaselina filante, la anolina anhidra. Aceites. Aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de germen de trigo, el aceite de almendras, el aceite de ricino. Aceites silicónicos, como por ejemplo la dimeticona, la ciclometicona pentámera, y otros aceites, por ejemplo miristato de isopropilo. Los aceites vegetales
se absorben en forma de emulsión bastante bien a través de la piel, cosa que no ocurre con los aceites o semisólidos basados en hidrocarburos, como por ejemplo la vaselina filante o la vaselina líquida. Hay otros, como por ejemplo los aceites silicónicos volátiles, como por ejemplo la ciclometicona pentámera, que nada más aplicarse en la piel en forma de emulsión se evaporan y apenas dejan un tacto graso sobre la piel. Las emulsiones basadas en este tipo de sustancias son altamente evanescentes, ya que apenas dejan residuo, como hemos dicho, en la piel, siendo no comedogénicas y empleándose por ello en el tratamiento de pieles grasas o seborreicas. Humectantes, función y tipos. Los humectantes retrasan la evaporación del agua de la emulsión por su efecto higroscópico. También facilitan la extensibilidad de la emulsión. Disminuyen su consistencia y tienen acción hidratante sobre la piel debido al efecto higroscópico. Los humectantes más empleados son los llamados polioles, de los cuales glicerina, propilenglicol, polietilenglicoles y sorbitol son los más utilizados. Las concentraciones más usuales suelen ser del 3, 5 e incluso hasta el 10%. Sustancias estabilizadoras, función y tipos. Aumentadores de la consistencia. Se emplean alcoholes grasos como el alcohol cetílico, el alcohol cetoestaílico y ésteres grasos y ceras para aumentar la consistencia de la emulsión. Emulgentes secundarios como ésteres grasos, formadores de gel, aumentan la estabilidad de la emulsión, actuando como emulgentes denominados secundarios. Otro tipo de sustancias empleadas sobre todo en emulsiones silicónicas y en emulsiones WO son los electrolitos. Estas sustancias aumentan la repulsión de los glóbulos de la fase interna, evitando que se agreguen y se produzca coalescencia, como ya veremos más adelante. Se emplean sobre todo en la formulación de emulsiones silicónicas y emulsiones de fase externa oleosa. Conservantes antimicrobianos, función y tipos. Los conservantes antimicrobianos evitan el crecimiento microbiano en la emulsión. Los más empleados son los siguientes. Parabenos, como el nipagín sódico, en concentraciones del 0,1-0,2%. Fenonip, que es una sustancia registrada que contiene parabenos más fenoxietanol. Se emplea al 0,4%. Dovicil 200. Se emplea al 0,2%. Alcohol bencílico. Se emplea en concentraciones del 1 al 3%. De todas las sustancias antimicrobianas citadas, quizás sea el Fenonip la más empleada en formulación magistral. No obstante, todos los antimicrobianos citados son bastante eficaces, teniendo un alto espectro de acción antimicrobiana. También hay que aclarar que no siempre se añadirán conservantes a una emulsión, y esto ocurre cuando en la emulsión los principios activos prescritos tienen acción antimicrobiana. Esto ocurre, por ejemplo,
en las emulsiones que llevan ictiol, ketoconazol, ácido salicílico, metronidazol, etc. Y otra salvedad. Las emulsiones iónicas, como puede ser la emulsión base de Biller o la emulsión Lanet, no necesitan conservantes al menos durante un mes de reposición. Los tensoactivos aniónicos que contienen facilitan la conservación al menos durante un mes. Antioxidantes, función y tipos. Los antioxidantes evitan la oxidación de principios activos fácilmente oxidables, como por ejemplo hidroquinona, ácido retinoico, ácido acelaico, ácido cógico, monobenzona, ketoconazol, etc. Los antioxidantes más empleados en formulación magistral son los siguientes: vitamina C, ácido ascórbico, al 0,5%. Vitamina E, forma oleosa, acetato de alfa-tocoferol, en concentraciones del 0,5-1%. Metabisulfito sódico, en concentraciones del 0,05-0,1%. Y butil hidroxitolueno y butil hidroxianisol, en concentraciones del 0,01-0,03%. En las siguientes dos imágenes pueden ver lo que ocurre al cabo de unos días con una emulsión base de Biller que contiene hidroquinona con y sin antioxidantes. Al oxidarse la hidroquinona, por supuesto que pierde eficacia y se forman unas sustancias que pueden ser altamente irritantes sobre la piel.